Saludos amigos, nos encontramos en este 13º domingo del tiempo ordinario. Ordinario que significa que hay un orden, una secuencia. Y la palabra de Dios que en estos domingos estamos escuchando nos van dando pistas, nos dan herramientas, nos dan materiales para que nosotros podamos evaluar, para que podamos tomar decisiones precisas en nuestra propia vida, para que encarnemos la palabra, el mensaje salvador del Señor Jesús. Hoy, en la primera lectura que escuchamos, tomada del libro de la sabiduría, en su primer capítulo, nos recuerda, nos hace una reflexión, tal vez de las más hermosas que puede haber, de la vida y de la muerte del ser humano. De ahí la afirmación de que la muerte no está en los planes creadores de Dios. El hombre, la mujer, fuimos hechos por Dios a imagen y semejanza de Él. Fuimos hechos con la mentalidad y con la propuesta de ser eterno. Pero ¿de qué muerte nos habla la palabra de Dios en este texto que hoy escuchamos? Es consciente que la muerte tiene varias connotaciones. Aquel que vive sin sentido, que vive sin horizonte, que vive sin norte, es como si estuviera muerto. Saber morir, pues, es lo mismo que saber vivir, según la reflexión que hoy nos dice el libro de la sabiduría. Pero hay una verdad absoluta, hay una verdad contundente que debe quedar clara: que Dios nos ha creado para la vida y no para la muerte, porque Él es un Dios de vivos. Y escuchamos una segunda carta de Pablo que estamos leyendo en estos domingos a los Corintios. Pablo nos habla de una especie de bono, vamos a llamarle así, que Pablo escribió, que Pablo instituyó, con el fin de organizar una colecta para los pobres de Jerusalén. Era una forma de mantener la comunidad, un vínculo con la comunidad madre, y dar desde la pequeñez, desde la pobreza particular, porque lo importante para Dios no es dar mucho, sino dar en la medida de nuestras posibilidades. Pablo habla de la generosidad porque tenemos como referente a Jesús, que ha sido generoso, que se ha entregado por cada uno de nosotros, que lo ha dado todo por nosotros. Incluso podemos decir nosotros que es una propuesta simple, pero es importante saber que Pablo no nos pide que demos todo lo que tenemos, sino que aportemos parte de aquello, entre comillas, que nos sobra, de aquello que una vez que hemos satisfecho nuestras necesidades, podamos colaborar con los demás. Por ahí debe empezar la propuesta del Evangelio de cada uno de nosotros en el ámbito de la justicia. El cristiano auténtico no se contenta con cumplir simplemente la ley, con ser justo, va más allá, es generoso,
es misericordioso con el otro, porque sabemos y tenemos la experiencia de esa generosidad que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y seguimos escuchando el Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 5. El Evangelio que hoy nos presenta todo un proceso pedagógico en la economía de la salvación de Dios con nosotros, en ese proceso vital. Son dos relatos que hoy escuchamos, que el evangelista, en este caso Marcos, ha tenido una intención previa, lo ha escrito con ese propósito final de que podamos entender la mente en la medida de lo posible de Dios y sobre todo el tiempo de Dios. La vuelta a la vida de alguien que ha muerto y la recuperación de aquella mujer de su salud. Estos milagros que se nos relatan requieren una interpretación conjunta y que nos empleemos a fondo en lo que se llama la hermenéutica, que es uno de los aspectos importantes en la teología. Jairo le pide a Jesús que ponga la mano a su hija enferma. Y en el camino hacia la casa de Jairo, una mujer de entre la multitud se empeña con poner la mano sobre el manto de Jesús, tocar a Jesús. Pero es un tocar que no es simplemente poner la mano, implica una confianza, y Jesús hace que aquella mujer entienda y que haga el proceso de la fe. Como es lógico, Jesús no quiere parecer como un mago o simplemente como un taumaturgo, hacedor de milagros, que hace milagros para complacer. Podemos decir que hace milagros a la carta. Obviamente, toda intencionalidad, todo milagro, todo signo, como nos dice el Evangelio de Juan, busca aumentar la fe de su discípulo en el mesianismo de Dios. Y si la enfermedad de aquella mujer no la detenemos, esa enfermedad conduce o puede conducir a la muerte. Tanto la mujer curada como la hija de Jairo volverán a morir. Por lo tanto, tal vez no es muy prudente llamar aquello resurrección desde el contexto de la fe. Es una revitalización, volver a la vida, pero la vida temporal. En cuanto que cuando se habla de resurrección en términos de Jesús, en términos de la fe, no es volver a esta vida, sino es ir más allá de la vida intramundana. La mujer que ha tocado el vestido a Jesús tiene que enfrentarse con él en un cara a cara, descubrir a Jesús para que realmente se haga el otro milagro de la aceptación de él en la vida de esa mujer. Recordemos que están en la otra orilla, que esa mujer es pagana, no es judía, pero está llamada también a la conversión, está llamada a la salvación. Pero Dios se vale de diferentes medios para acercarse a Él de esa mujer y de todo ser humano. Lo extraordinario que le ha sucedido a aquella mujer que ha sido curada debe también reconducirse a la fe. Tu fe te ha salvado, y la fe siempre salva, y la fe siempre cura. Es ahí cuando la fe tiene más sentido y debe expresar toda la confianza plena de nuestras vidas.
el que Jesús, con su famosa palabra, que más adelante escuchamos en el texto del Evangelio de hoy, cuando llega a la casa de Jairo, que le dice a la niña Talita Cumi, que hace que la niña se levante. No es un acto de magia. La niña está dormida, porque para el hombre y para la mujer que pone su confianza en Dios, la muerte humana es un sueño, es un momento para despertar en la otra vida. Y esta niña despierta, y esta niña se reintegra a la vida humana, pero esa niña luego morirá. Y entonces, si ha aceptado al Señor, entrará en la auténtica vida, en la vida duradera, en la vida en que tú y yo estamos llamados a disfrutar plenamente en nuestra existencia. El verdadero significado de la muerte para el creyente se afronta desde la otra dimensión. Morir no es un drama de plañideras, no es un sufrimiento. Morir es el drama de nuestra vida histórica, el parto auténtico de nuestra existencia que nos llevará a una vida nueva. Eso es lo que debemos hacer, asumir la muerte desde la fe, no como una tragedia, sino como la puerta de la verdadera resurrección. Entonces podremos orar con el salmista: te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque tenemos confianza plena en Él, porque Él nos resucitará el último día, porque Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Feliz domingo para todos.